Muy bien, vengan conmigo por favor al libro de Esther. Mientras ustedes lo buscan, voy a darles un poco de contexto. Y el libro de Esther en el índice de la Biblia está colocado en un lugar confuso. Normalmente uno piensa que el libro de Esther, porque está antes de los Salmos, antes de Job, uno dice, bueno, eso está bien cerca de por allá, de Primera de Samuel, de los jueces, de los reyes, ¿no? Este libro fue escrito aproximadamente en el año 400 antes de Cristo, es decir, que este libro está más cerca de Malaquías, está más cerca de Mateo en el Nuevo Testamento que de lo que está de los jueces, los reyes, del Pentateuco. Por eso está en el índice, uno puede confundirse en qué lugar debería estar. Estos eventos pasaron aproximadamente en el año 470 a 450 antes de Cristo. Es decir, cerca del silencio intertestamentario, en el tiempo en el de los profetas menores, en el tiempo en el que Israel estaba en el exilio. Por eso leímos el Salmo 106 para recordar todas las promesas de Dios mientras los israelitas estaban en el exilio, por haber sido conquistados por el imperio babilónico. Ya vamos a ver más detalles de eso. Recuerden, Israel estaba comprendido por dos reinos. El reino de Israel con la capital de Samaria al norte, 10 tribus, y 2 tribus al sur que se llamaban el reino de Judá con la capital en Jerusalén. Entonces, en el año 722, recuerden cuando hablamos del panorama divino en el año 2019, vuelvan a ver esa serie de predicaciones. En el año 722, el imperio asirio conquistó el reino del norte y se llevó a todos los samaritanos y expulsaron a todos los samaritanos del reino del norte. Pero en el año 586, Nabucodonosor tomó Jerusalén, sitió Jerusalén y destruyó el templo en el 586. Todos ellos fueron llevados al exilio en Babilonia. Luego Babilonia fue conquistada por los medos y luego los medos fueron conquistados por los persas. Y esto que vamos a ver ocurre en Persia, mientras los israelitas ya empezaban a volver a Jerusalén por el decreto de Ciro en el 518, que ustedes pueden ver en el libro de Nehemías y Esdras, los que volvieron de la cautividad de Jerusalén con Esdras, Nehemías, Zorobabel y todos ellos en el año 518. Pero algunos judíos decidieron quedarse en Babilonia, algunos decidieron quedarse en Persia, algunos decidieron quedarse en los lugares donde ellos nacieron, porque ellos nacieron durante el exilio, nacieron de familias judías, pero habían nacido en lugares que no era Jerusalén. Ellos nunca habían conocido Jerusalén, por lo tanto ellos decidieron quedarse en su lugar de origen. Estamos hablando de aproximadamente el año 500 antes de Cristo, y ellos estaban ya asentados en lugares que no eran Jerusalén, estaban dispersados por muchas partes del mundo. Y esto que vamos a leer ocurre en Persia, específicamente en la capital de Persia, lo que es hoy Irán. El día de hoy Persia se llama Irán y la capital de Persia en aquel momento se llamaba Susa. Y ya vamos a leer todos los detalles. Pero quiero que ustedes, mientras leamos, yo quiero que ustedes presten mucha atención a la cantidad de detalles que dan acerca del reino de Asuero. Asuero era el rey persa de ese momento, hijo de Darío, o mejor conocido, el nombre en español es Asuero, el nombre en el idioma persa es Ahasuerus, pero en el idioma griego es Jerjes, el gran rey Jerjes. Los que vieron la película 300 saben que él era un tipo muy súper poderoso. Los que no vieron la película 300, no les recomiendo que la vean porque la gente usa muy poca ropa. Así que ustedes se van a dar cuenta que Jerjes es un rey muy poderoso. De hecho, los arqueólogos han desenterrado piedras de los palacios, que ya ustedes van a ver, piedras talladas de mármol que decían Jerjes, rey de reyes. Este es un rey, y en la antigüedad se creía que los reyes eran Dios. Y sobre todo este rey, ya ustedes van a ver la magnitud del imperio
persa. Este es un rey que no solamente se creía Dios, sino que se creía Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Es decir, no había rey encima de Jerjes o de Asuero en este caso. Ya van a ver algunas características. Presten mucha atención mientras estamos leyendo, porque vamos a leer todo el capítulo 1, pero vamos a dedicarnos solamente a los versículos del 1 al 9. Presten atención los detalles históricos, geográficos, los detalles del lujo, los detalles de opulencia y los detalles sobre todo de inmoralidad, porque vamos a ver en detalle el reino de Asuero, pero yo he titulado este sermón Un reino mejor, un reino mejor. Vamos a leer Esther del 1, no vamos a leer todo, vamos a leerlo hasta el 17. Yo le quiero dar un abreboca de lo que vamos a hablar la semana que viene, porque hoy vamos a hablar de un reino mejor, pero la semana que viene vamos a hablar de un rey mejor. Así que vamos a hablar del reino de Asuero y de un mejor rey, un mejor reino hoy. Esther 1, del 1 al 16 dice así: en los días del rey Asuero, es decir, el Asuero que reinó sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía, sucedió que fue afirmado su trono que estaba en Susa, capital del reino, en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado, Asuero ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos en el que estuvieron presentes los personajes más poderosos de Persia y de Media, y también gobernadores y príncipes de provincias. Durante 180 días, que fueron muchos días, el rey Asuero les mostró las riquezas y el esplendor de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder. Cumplidos estos días, el rey ofreció en Susa, la capital del reino, otro banquete de 7 días para todo su pueblo y lo ofreció para todos, desde el mayor hasta el menor, en el patio del huerto del palacio real. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro y plata e iban sobre un enlosado de pórfido, mármol, alabastro y jacinto. Se dio a beber mucho vino real en vasos de oro diferentes unos de otros, de acuerdo con la generosidad del rey. Y se bebía según esta ley. A nadie se le obligaba a beber, porque el rey así lo había mandado a todos los mayordomos de su casa. Cada quien bebía según su voluntad. Y también la reina Vasti ofreció un banquete a las mujeres en el palacio real del rey Asuero. El séptimo día, el rey, cuyo corazón estaba alegre por causa del vino, ustedes saben qué significa eso, mandó a Meumán, Bista, Harboná, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, los 7 eunucos que le servían, que le llevaran ante él a la reina Vasti, y que ésta se presentara con la corona real para mostrar su belleza a los pueblos y a los príncipes, pues era muy hermosa. Pero la reina Vasti desobedeció la orden que le fue enviada por medio de los eunucos y no quiso presentarse ante el rey, y entonces el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y el rey consultó a los sabios que conocían los tiempos, porque él acostumbraba a tomar en cuenta a todos los que conocían la ley y el derecho. Entre ellos estaban Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Mere, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que podían presentarse ante el rey y sentarse entre los principales del reino. Y entonces le preguntó, ¿qué se podía hacer con la reina Vasti según la ley, ya que no había acatado la orden que él le envió por medio de los eunucos? Y Memucán dijo delante del rey y de los príncipes: la reina Vasti ha ofendido no solamente al rey Asuero, sino a todos los príncipes y pueblos de las provincias del reino. Lo que ha hecho la reina llegará a los oídos de todas las mujeres, y ellas van a tener en poca estima a sus maridos, pues dirán, el rey Asuero ordenó a la reina Vasti que se presentara ante él, y ella no fue. Y entonces las señoras de Persia y de Media que sepan lo que hizo la reina, le dirán a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si al rey le parece bien que se dicte un decreto real de parte de su majestad, y que éste se inscriba en las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado,
que Basti no vuelva a presentarse ante el rey Asuero y que el rey declare reina a otra que sea mejor que ella. Que el decreto que dicte su majestad sea pregonado en todo su reino, aunque es grande, y que todas las mujeres honren a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Vamos a detener la lectura ahí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Este es un texto extraño, es un texto que no estamos acostumbrados, es un género incluso de novela. Es un texto que no refleja la santidad de tu pueblo, de tu nombre. Más bien es un texto que refleja tu ausencia. Y por eso, Señor, rogamos que tú nos ayudes en esta hora a ser edificados de parte tuya a la luz de tu palabra. Ayúdanos a ver tu silueta, Señor, en este libro. Ayúdanos a ver las huellas que has dejado para que conozcamos por qué este libro está y qué es lo que trata de enseñarnos. En todos estos meses que vienen, en todos estos domingos, te rogamos, Señor, que nos enseñes a la luz de tu palabra y podamos ver cómo tú actúas, cómo la redención tras bastidores tú la ejecutas, incluso cuando nosotros no la notamos. Pero también, Señor, rogamos que si alguien no te conoce, pueda ver la depravación de Susa, del rey y del reino, y puedan entender que tú tienes un reino mejor. Tú eres un rey mejor y tú tienes mejores ofertas para aquellos que te aman. Te rogamos, Señor, que si alguien no te conoce, hoy sea el día de salvación, pueda conocerte, arrepentirse de sus pecados y reconocer la gracia derramada en Jesucristo en la cruz. Te necesitamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Espero se hayan podido dar cuenta de la cantidad de detalles que tiene el texto. Como les dije, vamos a dedicarnos solamente a hablar del reino de Asuero. La semana que viene vamos a hablar del rey. Esta semana vamos a hablar solamente del reino de Asuero. Vamos a hablar solamente de los versículos 1 al 9. Capítulo 1, versículos 1 al 9. Un reino mejor. Para poder saber que hay un reino mejor, tenemos que conocer este reino. Este reino es un reino malo. Es un reino pagano. Es un reino inmoral. Es un reino vergonzoso. Pero ojo, no se engañen. Es el reino más grande que ha conocido la humanidad entera. Es el rey más poderoso que ha reinado. Gengis Khan, todos los reinados de los reinados mileniales chinos, todo el imperialismo británico de los siglos XVI al XVIII, todo el imperialismo yanqui que muchos en Latinoamérica hablan, todo el imperialismo y el colonialismo español, portugués, francés y de Europa en la Edad Media, todo eso palidece ante el poder y la grandeza y la extensión del rey Asuero. Nada más geográficamente hablando, para que tengan un detalle, un mapa pintado en sus mentes. Dense cuenta que el versículo 1 dice que Asuero reinó sobre 127 provincias. Imagínense que los Estados Unidos, ahora mismo el país más poderoso del mundo, económica y política y militarmente hablando, tiene 50 provincias. Y algunas, como el estado de Texas y el estado de Alaska, son inmensas. Pero el rey Asuero gobernaba y había conquistado 127 naciones. Y no solamente Asuero, porque vamos a ver que estaba en el tercer año de su reinado. Él estaba gobernando sobre la herencia que su papá Darío, el gran rey Darío, le había dejado. Las conquistas brutales y crueles de los persas no conocían límite. Ellos llegaban incendiando ciudades, matando mujeres, niños y todo el que se le atravesaba. Asuero, su guardia personal, era llamada los Inmortales. No sé si ustedes vieron la película 300. Los Inmortales eran los mejores soldados que no conocían la muerte, no, eran muy, muy temerarios y donde llegaban vencían y sus máscaras no le hacían reflejar sus rostros, no se les permitía reflejar sus rostros, porque eran llamados los Inmortales. Y estos infundían mucho miedo. Así que estas 127 provincias se extendían desde la India hasta Etiopía. Si ustedes tienen más o menos un mapa en sus mentes, ustedes saben de qué tamaño es la India.
Ustedes saben que la India choca con Nepal en la frontera de lo que se produce el monte Everest. Toda India, todo el norte de África, toda la mitad de Europa, todo lo que se conoce como el margen oriental del Mediterráneo, todo Israel, toda Jordania, toda Libia, toda Argelia, toda Mauritania, Marruecos, todo el norte de África, hasta Etiopía, por lo que conocen, Etiopía está al margen noreste de África, cerca del Golfo Pérsico. Toda India, todo el margen del Mediterráneo, es una cosa impresionante. Aproximadamente 2 veces el tamaño de los Estados Unidos. 3 millones de millas cuadradas era el patio del rey Asuero. No estamos hablando de cualquier gobernador, alcalde de la ciudad. Estamos hablando del imperio más grande que ha conquistado terrenos, naciones, villas, y la gente le tenía terror. Decía que cuando el ejército de Asuero venía acercándose a cierto lugar, la tierra temblaba del peso del ejército y de la marcha del ejército de Asuero. Este es un reino impresionante. El mundo jamás ha conocido nada como el rey Asuero. Era un reino malo. Era un reino depravado. Era un reino y un rey fundamentado no sobre las leyes y el derecho, sino sobre la ausencia de leyes. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, precisamente porque en el versículo 7 se dice que se dio a beber mucho vino, no cualquier vino, se dio a beber vino real, en vasos de oro, diferentes unos de otros, de acuerdo con la generosidad del rey. Y el versículo 8 dice, se bebía según una sola única ley. ¿Cuál es la ley? Se podía beber, pero a nadie se le obliga a beber. Tú puedes beber como tú, todo lo que tú quieras, pero no tienes que obligar a nadie. Esa es la única ley. ¿Qué le parece? Pero no solamente eso, sino que ustedes ven que el banquete que ofreció Asuero en el 3er año de su reinado, según el versículo 3, ofreció un banquete a todos los presidentes de los países que él había conquistado. Ellos lo llamaban gobernadores, príncipes de esas 127 provincias. En el versículo 3 dice que ellos estaban reunidos en Susa y ofreció un pequeño banquete. Un pequeño banquete de 180 días. Si ustedes hacen la matemática, 180 días son 6 meses, medio año, bebiendo vino, alcohol, hombres de poder, dinero, oro y toda la opulencia que ustedes se puedan imaginar, solamente con una regla: no obliguen a nadie. Por supuesto, 6 meses de carnaval, de bacanales, de Mardi Gras, de desperdicio, nada comparado con Río de Janeiro en carnaval. Estos son la perdición, 6 meses no como las fiestas patronales de nuestros pueblos, que duran una semana, de lunes a lunes o de jueves. Bueno, ahorita por la escasez, debe ser más o menos de jueves a domingo. Pero eso dura 4 o 5 días. 6 meses bebiendo, con depravación, orgías y toda clase de desastre, de inmoralidad que ustedes se puedan imaginar. Tanto era así que las mujeres ni se aparecían por ahí. Porque ustedes se imaginan la situación. De hecho, las mujeres estaban protegidas. Según el versículo 9, Vasti, la reina, tenía a las mujeres, a las princesas, a las esposas de los gobernadores en otro banquete aparte para las mujeres, porque la situación en la ciudad por esos 6 meses no estaba nada segura para las mujeres. ¿Ok? Yo me imagino ninguna de las mujeres quisiera andar por ahí cuando los hombres andan depravados, el alcohol manda y no hay ley. No solamente eso, el rey inmoral, borracho, más grande en poder que ha conocido la tierra, sino el lujo que este texto habla, es una cosa impresionante. En el versículo 6 dice que el pabellón, es decir, todas las telas y todas las cortinas, imagínense que nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos y empezamos a ver cosas. ¡Wow! Eso no hay en mi pueblo. Mira ese carro. Mira esos edificiotes. Y nosotros con los ojotes diciendo, ¡wow! Eso no hay en mi pueblo. Imagínense que eso llegan ahora, ese pueblerino, ese hombrecito, mujercita de un pueblo de nuestros países, llega a Susa
Y el pabellón, es decir, todas las cortinas, todas las telas, eran blancas, verdes y azules. Y estaba tendido sobre cuerdas de lino y púrpura. Ustedes dirán, bueno, pero eso también hay en mi pueblo. Pero en aquellos días, eso era el mundo conocido. Cristóbal Colón no había nacido en el 500 antes de Cristo. El mundo conocido llegaba desde España, Portugal, hasta China. Y medio mundo conocido era gobernado por este hombre llamado Asuero. Todavía no había nadie en Santa Tecla. Todavía no había llegado nadie a América a supuestamente descubrirnos. Todavía no había nadie en Ciudad de México, no había nadie en Bolivia, no había nadie en Bogotá, en Venezuela, en Perú. No había nadie que se pudiera contar o registraran su historia. Por supuesto, había indígenas en esos lugares, pero no registraban su historia. El mundo conocido tenía un solo líder indisputable, Asuero, rey de reyes. Este hombre de poder, de opulencia y de lujo, tenía mucha púrpura. Su casa, su palacio, por cierto, tenía 2 palacios. No, con uno no le bastaba porque parece que algunas veces en Irán pega mucho calor. Entonces él se iba al sur, a su otro palacio, que también tenía lo mismo, más lujos. El palacio estaba lleno de púrpura. ¿Y qué tiene de raro el púrpura? Bueno, en aquellos días no se usaba marcas en las camisas. Usted sabe que las etiquetas hoy en día reflejan la marca de la camisa y uno dice, wow, tienen unos tremendos zapatos, mira la marca. ¿Y cómo lo habrá pagado? Porque esos zapatos son carísimos. O uno ve un carro y el carro tiene el logo y uno dice, wow, ese carro es caro, ¿cuánto costará? No, en aquellos días no había etiqueta, no había logos. En aquellos días, si alguien quería demostrar que tenía poder, solamente se vestía de púrpura. Porque la púrpura era muy difícil de conseguir, el colorante. ¿Se acuerdan de aquella mujer Lidia, cuando Pablo evangelizó, estaba en Atenas, y aquella mujer se convirtió, Lidia, vendedora de púrpura? Era una persona de mucho dinero. ¿Por qué? Porque vestía púrpura. Cuando los reyes solamente son los que usan púrpura. Es como cuando el rojo y el azul se casan y tienen un hijo que se llama púrpura o morado. Y si ustedes querían demostrar poder y opulencia, solamente tenían que tener una capa de púrpura. Pero no solamente la capa de Asuero era púrpura, sino la cortina del palacio. 24 cortinas de metros inmensos de alto. Y estaba guindada, vean el detalle del texto en el versículo 6. Estaba guindadas en anillos, no de plástico que venden en Walmart. Anillos de plata pura, montañas de plata, canteras de plata. Y estaban reclinadas o colgando sobre columnas de mármol. Algunas mujeres le dicen a su esposo, ay papi, vamos a cambiar el counter, se dice, el mesón de la cocina. Ese de madera ya se está agrietando, ya se está poniendo viejito porque tiene fórmica, tiene plástico. Mejor ponemos uno de mármol. El mármol no se raya y uno le pasa un trapito y queda brilloso. El mármol es una cosa bellísima y dura para toda la vida. Bueno, este no solamente tenía una columna, 24 columnas de mármol del piso al techo, inmensas, pulidas todas. Mármol, una cosa impresionante. Alabastro, jacinto, maderas, piedras preciosas, toda la opulencia que ustedes se puedan imaginar. El vino era servido en vasos, no en vasos plásticos desechables de esos rojos, no, en vasos de oro. Si vean el detalle, eran servidos en vino real, no cualquier vinagre, un vino real, revisado por los coperos del rey, el mejor vino posible. Vasos de oro. Y noten el detalle, que era servido en vasos de oro diferentes unos de otros. Es decir, los orfebres, los artesanos brindaban al rey Asuero toda su creatividad. Y tú no tenías que repetir el vaso de oro en el que estabas bebiendo el mejor vino real, sino que simplemente
desechabas el vaso de oro, que te sirvan otro vaso de oro, vino real. Imagínense la escena. Esa gente está bebiendo descontroladamente por 6 meses, son poderosos, son opulentos, son inmorales, y la escena es una de depravación total. Todo lo que pudo haber pasado ahí no es nada agradable ni a Dios ni a ninguno de nosotros. 6 meses en ese plan. Nada comparado con las fiestas patronales de nuestros pueblos. Ahora, ese es el rey Asuero. Dice Heródoto, el gran historiador griego, que no solamente era poderoso, era rico, era conocido en todo el mundo conocido, sino que también era buen mozo, era atractivo. Era un hombre que tenía miles de mujeres en un harén privado. Y que mujer no quería estar con el rey, porque el rey en ese momento era Dios. Y todas las mujeres de Persia querían estar con el rey. La depravación en Susa era una cosa impresionante, impresionante. Solamente comparada con Sodoma o Gomorra, que palidece ante lo que nuestra sociedad está viendo hoy en día. Dice Steve Lawson que esta sociedad de hoy en día avergonzaría a Sodoma y a Gomorra. Pero lo que está pasando en el primer capítulo de Esther, yo quiero que ustedes lo vean, no como, ¿qué vamos a hablar durante los próximos 2 meses? No, vean la ausencia que hay. El personaje principal en el primer capítulo es Asuero. Pero en todo el libro, el personaje principal no es ni siquiera Esther. No es ni siquiera Mardoqueo, que lo vamos a ver en el capítulo siguiente, capítulo 2. El personaje principal de este libro es Dios. Y ustedes dirán, bueno, pero hasta donde hemos leído no lo hemos leído. Dios no es mencionado en este capítulo 1. Y les digo más, no es mencionado tampoco en el capítulo 2, ni en el capítulo 3. Ni en el capítulo 4, ni en ningún capítulo del libro Dios es mencionado. Lo que el autor está haciendo aquí, muy probablemente el autor de este libro es Mardoqueo. La tradición se lo atribuye a Mardoqueo, aunque el libro es anónimo. Lo que está pasando aquí es que el género narrativo, con un subgénero que se llama novela, están pintando un retrato de la condición de los judíos en el exilio en Persia, donde todo está mal precisamente porque Dios no está. Y ustedes van a notar la ausencia de Dios en todo el libro. Dios no es mencionado en ninguna parte del libro. Lutero decía que este es un libro malvado. Este libro no debería estar en el canon porque no enseña nada respecto a Dios. De hecho, de los primeros 700 años de la historia de la iglesia, jamás nadie escribió ningún comentario respecto al libro de Esther. Porque no menciona a Dios. No había teología respecto a Dios en este libro. Pero lo que ustedes van a notar es que el autor, sea Mardoqueo, sea quien sea, está pintando un panorama de lo que hacían los judíos en el exilio en Persia en el año 478 a.C. Y la ausencia de Dios es tan notable que todo lo demás es una depravación, una perdición, una desgracia, porque Dios no está. ¿Notan la diferencia? Eso es lo que se llama pintar en negativo, o lo que los artistas llaman una silueta. Una silueta. La silueta es la forma de algo que falta. Así que lo que estamos viendo aquí es una silueta del actuar de Dios en la vida de los judíos de aquella época. Dios no está y por eso las cosas están como están. ¿Suena conocido? En la vida de nosotros, cualquiera de nosotros, cuando Dios no está, las cosas van de mal en peor. Pero cuando Dios sí está presente en nuestra vida y gobierna nuestra vida, pues aunque las cosas estén mal, tenemos paz, tenemos gozo. El reino de Asuero no solamente es el imperio más poderoso, más grande y más opulente que ha conocido la historia, sino que es el peor reino. La semana que viene les voy a contar no solamente parte de la historia, sino cómo murió el rey Asuero. ¿Cuántos años duró el rey Asuero? Porque el reino de Asuero era malo.
Y nosotros tenemos un reino mejor. En la silueta vemos que el rey Jesús tiene un reino mejor. El rey Asuero, por poderoso, opulente y todo lo que ustedes se puedan imaginar, es un reino malo, es un reino depravado, es un reino donde cada quien hacía lo que le daba la gana. Pero nosotros pertenecemos a un reino mejor. Los que conocen el sistema de metro, no solamente de esta ciudad, sino de cualquier ciudad, usted se puede ubicar en el punto donde usted está y dónde quiere ir, y usted agarra un metro, dependiendo de la última estación hacia donde usted quiere ir. Usted quiere ir de aquí a aquí, bueno, tiene que ver hacia dónde va la línea que lo va a llevar en el metro. Usted tiene que ver la última parada. Y cuando usted llega a la estación, bueno, usted encuentra dos carriles. Bueno, este va para allá y este va para allá. Y usted tiene que ver cuál es el que agarro, dirección hacia dónde agarro. Entonces lo que están viendo en este texto es el reino de Asuero que va hacia el infierno. Y la estación de Susa es donde muchos están estacionados para ir al infierno. El reino de Asuero no lleva hacia el cielo. El reino de Asuero lleva hacia el infierno. Por la depravación, lo que se está viviendo allí, no solamente porque son depravados, sino porque todo ser humano nace pecador. Y si Jesús no interviene en sus vidas y los llama a través del evangelio y no regenera el corazón de piedra en un corazón de carne, no lo trae a la cruz, se arrepiente de sus pecados, pues todos vamos derechito al infierno. El reino de Asuero tiene una parada rumbo al infierno que se llama Susa. Pero el reino de Jesús, el reino de Dios, no pasa por Susa. Al contrario, el Rey Jesús es un total contraste con Asuero. Ustedes van a notar que Asuero es un hombre que jamás conoció la miseria, jamás se bajó de su trono, jamás dejó de disfrutar de los placeres terrenales, del lujo, de la opulencia, del vino, del oro, de la plata, de la púrpura, de la grandeza. Pero Jesús se bajó de su trono. Dice Filipenses que se humilló a sí mismo y se hizo como uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, sufrió una muerte de cruz. Ese es el Rey Jesús. Ese no es el Rey Asuero. El Rey Asuero nunca se bajó de su trono. Pero Jesús se bajó de su trono para venir a Susa, a buscarte a ti y a mí, para llevarnos a su reino, para llevarnos a Dios. Ustedes podrán decir, el rey Asuero era un hombre buen mozo, atractivo, pero eso es nada comparado con la belleza de Jesús. Hasta los hombres, cuando lleguemos al cielo, vamos a quedar impresionados con la belleza de la gloria de Cristo. No solamente la extensión del reino de Asuero, 3 millones de millas cuadradas. Pero el reino de Jesús es mucho más grande en el cielo y en la tierra. El primer ministro de Holanda, Abraham Krupp, decía a mediados del siglo pasado que no existe ni 1 milímetro cuadrado del universo en el que Jesús no diga, esto es mío. Asuero conocía desde la India hasta Etiopía, pero Jesús conoce y porque ha creado desde el día 1 de la creación hasta el día de la consumación del tiempo. Todo es del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habita. Por lo tanto, el reino de Jesús es mucho mejor que el reino de Asuero. No solamente en luz, en extensión, en poder, sino también en luz. Asuero bebía en vasos de oro. Jesús tiene calles de oro. Y cuando lleguemos al cielo, el oro va a ser polvo que vamos a golpear, a patear con los pies. Porque ni siquiera el oro va a ser comparado con la gloria que Jesús va a estar despidiendo desde su trono. Y nosotros no vamos a hacer nada con el polvo de oro, con los anillos de cristal, con las cortinas de púrpura, porque nosotros vamos a estar encantados y absortos, deleitados con la presencia del Rey Jesús en su reino por toda la eternidad. Con la boca abierta, usted se imagina, con la boca abierta por toda la eternidad, contemplando la grandeza, la belleza y la majestad de Cristo.
Ah, pero no se llega al cielo hacia Susa. Ese tren no conduce hacia el cielo. Hacia el cielo van los trenes que pasan por la estación que se llama La Cruz. Susa no lleva al cielo, La Cruz sí. Por eso Jesús dice, cada quien que tome su cruz y sígame. ¿Has tomado tú la cruz de Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has conocido a Jesús como el Señor Dios Rey de tu vida? ¿Vives tú en el reino de Asuero o en el reino de Jesús? ¿Quieres llegar al cielo vía Susa? No se puede. Esa es otra dirección. Esa es dirección contraria. Pero si tú quieres llegar al cielo, tienes que pasar por la cruz. O tú, o un sustituto tuyo. ¿Es Jesús tu sustituto en la cruz? Pues Jesús estuvo dispuesto a ir a buscarte a Susa. Él vino y se encarnó para irte a buscar a Susa. Cuando tú estabas bebiendo, cuando tú estabas en los bacanales, en los carnavales, en las fiestas de 6 meses, perdido, borracho. Ustedes dirán, no, no tanto, pero igual estabas en Susa. Estabas en el metro contrario. Jesús estuvo dispuesto a encarnarse para irnos a buscar, para irnos a traer. Cuando estamos en el exilio, perdidos en nuestros delitos y pecados, para traernos a su reino de amor. Y ahora en el reino de su amor, en el reino de su amado Hijo, nosotros podemos hablarles de las verdades, de las bondades, del poder, de la extensión del reino, del amor, de la cruz de Cristo. No solamente la cruz, sino la tumba vacía. Asuero se murió, y se murió. Y más nunca se supo de él. Pero Jesús murió y resucitó. Y no solamente 500 años antes se estaba hablando de Jesús, sino ahora 2021 años antes todavía Jesús es rey. De hecho, la historia se divide en antes y después de Jesús, porque Él murió y resucitó. Y no hay ningún otro, ni Asuero, rey de reyes, no hay ningún otro que esté sobre Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre sobre Jesús. Solo Jesús salva. Y Él es el único rey. Él es el rey del mejor reino. Él es el rey del reino al que nosotros algún día queremos llegar. Y saben, nosotros aquí no vamos a disfrutar de opulencia, de lujos. Es verdad, tenemos 3 comidas al día. A Dios gracias por eso. Debemos comerlas con gratitud. Muchos en nuestros países no tienen la bendición de tener 3 veces al día que comer. Tenemos un techo, tenemos casa, tenemos familia, tenemos ropa, tenemos calzado, tenemos educación, tenemos muchas bendiciones que el Señor nos ha dado, pero eso es nada comparado con lo que Asuero tenía, terrenalmente hablando, pero eso de Asuero validece ante lo que el Señor tendrá para nosotros en el reino de su amado Hijo por toda la eternidad. ¿No quieres tú llegar a ese rey? ¿No quieres tú vivir para ese rey? Y es verdad, quisiéramos llevarnos para allá todos los que amamos. Eso no depende de nosotros. Ese rey también, como ha tenido misericordia de nosotros, también tendrá misericordia de billones. No solamente de los 10,000 inmortales de Asuero, sino que Él tendrá billones en el cielo con Él. Todos los que han existido y han sido parte del pueblo de Dios, escogidos por gracia, salvos por fe, van a estar en el cielo junto a ti. Sean malos, sean buenos, el Señor rescata, redime, regenera. Y los ha puesto para que andemos en buenas obras. Así que en el cielo nos llevaremos muchas sorpresas, pero sin duda va a ser un reino mucho mejor que el de Asuero. Para terminar, vean toda esta depravación que se está viviendo aquí. Y vamos a verlo en 2 sermones más. Vamos a ver la elección de Esther en el Miss Persa en aquel año, en concurso de belleza. Vamos a ver la sustitución de la reina Vasti. Vamos a ver los atentados de Amán. En los domingos que viene no vamos a poder transmitir en vivo los sermones, pero vamos a grabarlos para publicarlos en la noche o el día siguiente. Ahora, lo que vamos a ver es la silueta de Dios en todo el libro. La silueta de Dios, cómo protege Dios a su pueblo y la redención
tras bastidores que podemos ver cuando no está presente Dios, pero cómo Dios usa instrumentos imperfectos humanos para ejecutar su voluntad. Esto es un libro increíblemente instructivo. Así que léanlo completo durante la semana. Si tienen preguntas, llamen a Juan. Si tienen otra pregunta, si Juan no le contesta, llámenme a mí. Pero noten, por favor, que el reino de Asuero es un reino que refleja la condición humana. ¿Sabe? Algunos de nosotros pudiéramos criticar a Asuero. Qué depravado, qué inmoral, qué borracho, qué desgraciado. Pero algunos de nosotros buscamos en internet algunos videos que tengan que ver con cosas que Asuero hacía en su reino, cosas que pasaban en su reino. Algunos de nosotros venimos de un mundo donde el alcohol y la depravación, la inmoralidad, era la norma. Nosotros estábamos en el reino de Asuero, vivíamos en el reino de Asuero. Y algunos le dan clic a unos videos o a algunos contenidos que te llevan directamente a tu mente, a tus ojos, al reino de Asuero. Nosotros no debemos ser así. Los creyentes no pertenecemos al reino de Asuero. Los hijos de Dios pertenecemos al reino del Rey Jesús. Y el Rey de Jesús condena todo lo que pasó en los primeros 9 versículos. Todo lo condena al Rey Jesús, porque el Rey Asuero no es un hijo de Dios, sino que es el símbolo de la depravación humana. Ninguno de nosotros debe ser caracterizado por lo que se vivía en Susa. Y es verdad, no estamos en Susa, pero Susa vive en algunos de los pecadores. Así que nosotros no debemos vivir en Susa. Nuestro reino es Asuero. Nosotros debemos vivir en Cristo, porque nuestro Rey es Cristo. Y para terminar, les decía, estas aplicaciones pueden llegar a todos los campos de la vida. Por ejemplo, en tu matrimonio. En tu matrimonio es más caracterizado por estar separado el hombre con Asuero y la mujer con Basti. O pueden ir de la mano a cualquier actividad y disfrutar de las bendiciones del reino del Rey Jesús, porque las bendiciones del Rey Jesús son tanto para hombre como para mujer. Ustedes van a notar la semana que viene cuánta discriminación hacia las mujeres había en Susa. Pero el Rey Jesús, la primera testigo presencial de la resurrección, fue una mujer de reputación no muy honorable. Cuando una mujer no era creída su testimonio en los tribunales, Jesús se le apareció a María Magdalena y le dijo, dile a los hermanos. Entonces Jesús recupera el valor de la mujer, pero en Susa la mujer era un objeto. En Susa se existía la poligamia, la aberración sexual, la homosexualidad. Existía cualquier tipo de desviación inmoral en Susa, porque Asuero lo permitía, solamente a nadie obligaba. Pero cuando al hombre y la mujer sin Cristo son dejados a su libre albedrío, indefectiblemente lo que ocurre es que el ser humano sin Dios tiende hacia el mal, tiende hacia Susa, tiende hacia el reino del rey Asuero. No tienden hacia el reino de Cristo, dejados a su propia voluntad. Ninguno de nosotros sin Dios puede tender hacia Cristo. Indefectiblemente, todo ser humano prefiere irse a Susa. No solamente eso, sino que los matrimonios, tus trabajos. ¿Eres tú conocido en tu trabajo por ser un ciudadano de Susa o un ciudadano del reino de Asuero o un ciudadano del reino de Cristo? Tú eres conocido más por tu opulencia, por tu envidia, por tu vanidad, proviniendo del reino de Asuero, o tú eres conocido por practicar las bienaventuranzas del reino de Dios, cuando Jesús vino a decir, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Tú eres conocido por ser un ciudadano del reino de Dios o un ciudadano del reino de Asuero. Pues Jesús tiene un reino mejor. Si tú eres un ciudadano del reino de Cristo, pues deleítate, porque tú vas al cielo. Deleítate en Cristo. Si es verdad, tú no vas a tener lujo, fama, poder, no vas a tener nada de la opulencia de Asuero y sus príncipes, pero tú vas a tener la gloria
como recompensa por lo que Cristo hizo por ti y por quien Él es. Él se place en dar con generosidad a todos los que aman su nombre. Pero si por el contrario tú eres reconocido por pertenecer al reino de Asuero, tú te deleitas en Susa. Tú eres como la mujer de Lot que extraña Sodoma. No te deleites. Preocúpate. Porque el peligro de muerte eterna no te está llevando hacia el cielo en el metro que pasa por la cruz. No, te está llevando directamente al infierno en la estación de Susa. Y preocúpate. Porque del cielo nadie sale, del infierno nadie sale. Por toda la eternidad en el cielo se goza, por toda la eternidad en el infierno se sufre. Así que piensa en cómo tu vida es caracterizada por pertenecer al reino del Rey Jesús, en vez de estar caracterizada tu conducta, tus frutos, tu fe, por pertenecer al reino del Rey Asuero. Piensa cómo, por ejemplo, tú puedes invitar a otros a decirle, hey, yo conozco un reino mejor. Yo conozco un rey mejor. Y ese rey es Jesucristo y también te invita a su reino. No tienes que vivir en Susa. No tienes que ir al infierno. Jesús está llamando a todos. Está invitando a todos. Y llama a aquellos mediante la predicación del Evangelio para que los que crean y se arrepientan de su pecado, confíen en Jesucristo como Salvador, como el Señor, el gobernador de sus vidas, el Rey de sus vidas. El Rey Jesús salva a los peores pecadores que se conviertan. Salva a todos los que se arrepientan de su pecado. El reino del Rey Jesús es un reino de amor, es un reino de perdón, es un reino de restauración. No es un reino donde la condición es a nadie se obligue. No, al contrario, en el reino del Rey Jesús, Dios hace que los corazones quieran amarlo. No es un reino de vino, es un reino de pan y vino, que Él es el cuerpo. Y la semana que viene vamos a tomar los símbolos de la cena, donde Él como cuerpo simboliza el pan. El pan simboliza el cuerpo de Cristo que fue inmolado por nuestros pecados. Y el vino que tomamos es porque Él dijo, esta es la copa en mi sangre, tomadla todas las veces en memoria de mí. Pero Él estuvo dispuesto a beber la copa del Padre diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de la ira de Dios. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía que solo mediante la muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre, era capaz de Él de traerte desde Susa para llevarte al reino de Dios. Por lo tanto, Jesús es un rey mejor, un reino que hace marchitar la opulencia, el poder de Asuero. ¿Tú quieres vivir en el reino de Asuero, en Susa? ¿Quieres vivir para Jesús por toda la eternidad? Su cuerpo, la iglesia, su reino de amor. Yo espero que tú quieras vivir en el reino de Jesús, porque no hay otro reino que sea. No hay. Te invito a que disfrutemos el reino del Rey Jesús.